Hola, mi nombre es el Dr. César Giral, soy médico oftalmólogo y cofundador de Diabetv. Y en nombre de Diabetv quiero darles las gracias y la bienvenida a esta videoconferencia sobre cataratas y diabetes. Esto es parte de nuestra campaña sobre el cuidado de los ojos y la diabetes. Ya tuvimos la oportunidad de hablar sobre el síndrome de ojo seco y hoy comienza la primera de 3 videoconferencias que vamos a tener en relación a lo que es la catarata y cómo se relaciona con la diabetes. Desde ya podemos esperar sus preguntas. Pueden escribirnos a contacto@diabetv y nuestro equipo de producción entonces me pasará las preguntas. Ya comienzo a ver personas que se han conectado. Muchísimas gracias por asistir. Carlos Terán de México, Marlene Estrada de México, Rafael Martínez de Venezuela, Miguel Manrique de Colombia, María Clara de Colombia. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que se sigan sumando más personas a esta videoconferencia. Y la idea es básicamente entregarles información que les permitan entender una de las alteraciones más comunes en los ojos y que está íntimamente relacionada con la diabetes. Como les he dicho en otras oportunidades, para poder entender lo que no es normal, es importante entender lo que es normal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente hablar de las características del ojo para poder entender lo que es una catarata, dónde se forma, si es realmente patológica o no y cuál es su relación con la diabetes. Lo primero que debemos recordar es que no vemos con nuestros ojos. Vemos con una porción de nuestro cerebro que está acá atrás, que se llama la corteza occipital. Recuerden que nuestro cerebro tiene el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y la parte más posterior está lo que se llama la corteza visual. Es allí donde ocurre el fenómeno de la visión. Si bien subjetivamente sentimos que vemos vemos con nuestros ojos son realmente el primer eslabón del sistema visual. Y básicamente lo que hacen es encargarse de captar la imagen, procesarla, transformarla en impulsos nerviosos y enviarla a esa porción del cerebro. Y eso lo hacen a través del nervio óptico. Por lo tanto, para poder obtener el fenómeno de la visión, debe cumplirse la integridad en estructura y función de esos 3 elementos, es decir, el ojo por una parte, el nervio óptico y la corteza visual, específicamente en el área occipital. Veamos entonces qué ocurre en el ojo. El ojo, tal cual, una cámara fotográfica, lo que va a hacer, esta es una representación obviamente de un ojo humano, a la cual se le quitó la parte superior para poder observar las estructuras dentro del ojo, pero imagínense si lo viéramos de frente, pues tendremos la segunda porción del ojo acá arriba, ¿ok? Toda esta zona correspondería a lo que es la superficie ocular, que es la que está expuesta al ambiente, y es a través de este sector que va a entrar la imagen que está en el exterior. Esa imagen entonces se va a proyectar dentro de un tejido, que es esto que ven de color naranja, que es la retina, que es un tejido sensible a la luz. Aquí ocurre un fenómeno básicamente bioquímico, donde la imagen es transformada en impulsos nerviosos y viaja a través del nervio óptico hacia nuestro cerebro. Como lo comenté en la videoconferencia sobre el síndrome de ojo seco, la capa de lágrima que cubre toda la superficie ocular constituye el primero de los 3 elementos que van a ayudar al enfoque de la imagen que está acá afuera. Su continuidad es básica, no solamente porque protege y lubrica la superficie ocular, sino también porque actúa como una especie de lente fluida. La segunda estructura muy importante es la córnea, que es esto que vemos acá. La córnea erróneamente se confunde con la estructura que le da el color al ojo, a nuestros ojos. En este caso, pareciera ser un ojo azul, pero realmente la córnea no tiene nada que ver con la coloración. La coloración la determina el iris que está detrás de la córnea. La córnea, y les voy a mostrar la de este modelo. Fíjense que es una estructura que parece un lente de contacto. Tiene una cara anterior, que es la que está cubierta por la capa de lágrimas, una cara interna que está en contacto con las estructuras intraoculares. Es una estructura completamente rígida, básicamente, y además es transparente. Para poder ser transparente, se cumple una serie de requisitos en esta estructura. Número 1, no hay vasos sanguíneos. Ella se nutre en buena medida por los vasos que están alrededor de lo que se llama el limbo, y de alguna manera, en mucho menor medida, por la película lagrimal y el humor acuoso que la baña en su cara posterior. Es esencial que sea transparente, porque ella va a actuar como un elemento óptico. Como les decía, entonces está ubicada por delante del iris. El iris, entonces, es realmente el responsable de lo que le da la coloración a nuestros ojos, y es en el iris, en la parte central, donde está la pupila.
que actúa como el diafragma de la cámara fotográfica. Se abre o se cierra para que entre más o menos luz de acuerdo a las condiciones ambientales. Van dos elementos entonces, la capa de lágrima y la córnea. El tercer elemento es muy importante dentro de ese proceso de enfocar la imagen que está afuera sobre la pantalla natural, que como explicaba, es la famosa retina. Y esa tercera estructura es el cristalino, que es esto que está acá. Todos tenemos dentro de nuestros ojos un lente intraocular natural, y así es. Obviamente muchísimo más pequeño, estamos hablando de una estructura que mide cerca de 1 centímetro de diámetro, en general está entre 8 y 9 milímetros de diámetro, es decir, la distancia entre un extremo y el otro. Y al igual que la córnea, es una estructura también transparente, lo cual es lógico. Ambas van a actuar como lentes para proyectar la imagen en el interior del ojo. El cristalino, en sentido antero-posterior, podemos ver que es algo abultado. Y a diferencia de la córnea, esta estructura no es rígida, es, digamos, elástica, es capaz, en buena parte de nuestra vida, de modificar lo que se llama la longitud antero-posterior. Es decir, puede hacerse más gordita o más flaca, de acuerdo a cierta acción de un músculo que está alrededor de ella, que es un músculo microscópico. ¿Por qué le digo esto? Porque en buena medida los cambios que hay en el cristalino son los responsables de que a medida que avanzamos en edad hayan cambios en nuestros ojos en la capacidad de enfocar. Recordemos que hasta los 40 años, en general nadie usa lentes de presbicia, es decir, los lentes estos que se necesitan para poder ver de cerca. Pero a partir de los 40 años, en un periodo que va de los 40 a los 60, el cristalino pierde esa elasticidad. Hay cambios desde el punto de vista bioquímico en su constitución que lo hacen ser cada vez más rígido y no se da la posibilidad de que él pueda hacerse más ancho o más delgado en sentido anteposterior y ayudarnos al enfoque. Para que el cristalino y la córnea sean estructuras completamente transparentes, su metabolismo es un metabolismo bien particular, es decir, la forma en que se nutre y se oxigenan las fibras o las células que conforman cada una de estas estructuras garantizan su transparencia. Ok, como verán entonces, el cristalino en su posición, la córnea y la capa lagrimal, entonces van a enfocar la imagen sobre la retina. Pues bien, la catarata ocurre en el cristalino. Erróneamente tiende a pensarse que, para quien no conoce mucho del tema, que una catarata es un tejido que cubre el ojo o que puede ser la aparición de un tejido nuevo, una tumoración, no tiene absolutamente nada que ver. El cristalino va a experimentar una serie de cambios en el transcurso de la vida que van a modificar su estructura y su función. Cuando el cristalino pierde su transparencia es cuando aparece lo que conocemos como catarata. Es decir, en sí, la catarata es pérdida de la transparencia del cristalino. Y las causas pueden ser muchas. La más frecuente de todas es lo que conocemos como la catarata senil, que es producto de los cambios naturales de envejecimiento que ocurren en nuestro cuerpo. Esos cambios generalmente comienzan a ocurrir a partir de los 40 años, suelen ser muy lentos y muy progresivos, pero la catarata pasa a formar parte de lo que es, de alguna manera, la vida normal de todas las personas. Fíjense que 5 de cada 10 personas mayores de 70 años, o en la década de los 70 años, tienen algún grado de opacidad del cristalino, tienen cataratas seniles. 7 de cada 10 personas en la década de los 80, su cristalino se opacifica. Entonces ahí vemos cómo la catarata puede ser sencillamente un proceso normal de envejecimiento, por lo tanto no es algo necesariamente patológico. Y eso se lo voy a explicar un poquito más adelante cuando hable de los tipos de cataratas. Dentro de las enfermedades sistémicas que más se relacionan con las cataratas, que pueden condicionar que el cristalino se opacifique de una manera relativamente precoz, está justamente la diabetes. Entonces, para que puedan entender esto, vamos a explicar cómo esta estructura, a pesar de no tener vasos sanguíneos, es capaz de apoyarnos, de ayudarnos en la visión y de mantener su transparencia. Si ya está dentro del ojo, como les decía, no hay vasos sanguíneos que lo nutran. ¿De qué se nutre entonces? ¿Cómo se mantiene el cristalino? ¿Cómo mantiene su transparencia? Hay un líquido muy importante que se produce en el segmento anterior del ojo. Ese líquido se llama el humor acuoso. El líquido se produce
les voy a mostrar la parte posterior, alrededor del cristalino, migra, pasa a través de la pupila, fíjense la flecha, y llena este espacio que es lo que se llama la cámara anterior. Ese líquido constantemente se produce y se drena, y en buena medida responsable de la presión intraocular. Ese líquido no solamente es agua, tiene otros elementos como glucosa, tiene electrolitos, tiene sustancias como vitaminas y minerales que de alguna manera son capaces de permear y de penetrar en el cristalino. ¿Qué ocurre entonces con una persona que tiene diabetes? Si una persona tiene diabetes y no está bien controlada, sus niveles de glucosa en sangre se elevan, pero también se elevan aquí dentro del ojo. Son capaces de pasar al humor acuoso y una vez que pasan al humor acuoso son capaces de penetrar el cristalino. Y el cristalino tiene la capacidad metabólica de manejar cierta cantidad de glucosa. Cuando esa glucosa es excesiva, comienzan a producirse cambios bioquímicos dentro del cristalino que lo opacifican. Y pasar entonces de ser completamente transparente, como lo observan aquí, a ser completamente opaco, como lo pueden observar acá. Fíjense que hay un contraste con mi camisa. Esto es un cristalino que se opacificó y se transformó en catarata. Esto es un cristalino completamente transparente. Hay diferentes postulaciones con respecto a qué ocurre en una persona que tiene diabetes, por qué ese exceso de glucosa es capaz de generar cambios en la proteína del cristalino, pero probablemente entre una de las vías que se postula es que la glucosa, una vez que penetra el cristalino, es capaz de transformarse a través de una serie de cambios bioquímicos en una vía que se llama la vía del sorbitol. El sorbitol es un tipo de alcohol. La glucosa en exceso termina transformándose en sorbitol y de alguna manera este compuesto es tóxico para las fibras que constituyen el cristalino. El cristalino, al igual que la córnea, son básicamente proteína y agua. ¿Por qué les digo esto? Porque una vez que la estructura del cristalino comienza a cambiar desde el punto de vista bioquímico y a transformarse en catarata, este proceso es irreversible. Es decir, no hay nada que tomamos, comamos o coloquemos en nuestro ojo que haga que esta situación se revierta. ¿Por qué? Porque la proteína experimenta cambios bioquímicos que son irreversibles. Y les voy a poner un ejemplo que es muy básico, pero les va a ayudar a entender mucho más esta situación. Si ustedes toman un huevo básicamente tiene la clara y la yema. La clara es básicamente agua y proteína. Si sometemos un huevo a un proceso de cocción, hay cambios en esa proteína y esos cambios son irreversibles. Se transformará en algo blanco y se endurecerá. Exactamente ocurre con el cristalino. Hago la analogía para preguntarles entonces, ¿es posible revertir el proceso de cocción de un huevo? No es posible. Exactamente igual que ocurre con el cristalino. Quiero insistir en esto porque hay creencias populares de que usando ciertos alimentos o ciertos tratamientos, la posibilidad de la catarata, una vez que la catarata se establece, se puede revertir. Eso no es posible, ni en la medicina tradicional ni en la medicina alternativa. Una vez que el cristalino cambia su configuración, esa situación es irreversible. Por lo tanto, lo más importante es la prevención para que esta situación no llegue a este extremo. Les voy a explicar ahora, vamos a pasar a comentar los tipos de catarata y podemos explicar algunas otras cosas. Pues bien. Hay diferentes clasificaciones con respecto a las cataratas. Muchas de ellas son básicamente de utilidad médica, pero por fines prácticos escogí esta para poder explicar con más detalles de manera simple los diferentes tipos de cataratas que existen y qué es lo que ocurre. De acuerdo a las causas podríamos clasificarlas en catarata congénita, que es aquella donde el bebé, el niño nace, la persona nace con una opacidad en sus cristalinos. Afortunadamente es de los casos menos comunes, aproximadamente 1 de cada 100 cataratas, pero es el responsable del 30% de las cataratas, de la ceguera en niños. Generalmente esto ocurre, hay varios factores que pueden estar involucrados, entre ellos está causas genéticas, situaciones hereditarias, o que la madre, por ejemplo, durante el embarazo tiene algún tipo de infección viral, por ejemplo, como la rubiola. En la imagen inferior derecha observarán los ojos de un niño, su ojo derecho, la pupila se ve oscura, negra. Fíjense, sin embargo, el ojo derecho, que la pupila se ve blanquecina justamente por la presencia de una catarata unilateral.
Después tenemos la catarata senil, que es la principal causa de catarata en el mundo. De hecho, 50-55 de cada 100 casos de catarata son cataratas seniles, es decir, son cataratas producto de los cambios relacionados con el envejecimiento. Por lo tanto, no podemos considerarlo una enfermedad, son cambios naturales en nuestro cuerpo. Solo que hoy día la medicina moderna, la oftalmología, interviene, elimina el cristalino a través de una cirugía, se sustituye por un lente intraocular que va a cumplir en parte las funciones del cristalino natural, y evidentemente la persona ganará calidad de vida al momento de ganar calidad de visión. Otra causa muy frecuente es la de cataratas traumáticas, particularmente en personas menores de 40 años, y son cataratas producto de golpes, de traumatismos generalmente contusos, que una vez que golpean el ojo, como podemos observar en la imagen inferior izquierda, pues producen de forma acelerada los cambios de las proteínas que constituyen el cristalino, y el problema está en que muchas veces estas situaciones suelen estar asociadas con otras alteraciones intraoculares que ensombrecen un poco el pronóstico. La imagen que se ve en la parte central es una catarata senil, una catarata de una persona bien mayor. Y la cuarta tipo de catarata, pensando justamente, como les decía, en cuál es el origen, son las cataratas secundarias a enfermedades sistémicas, donde la diabetes tiene el primer lugar, o patologías oculares, es decir, enfermedades asociadas, como por ejemplo una uveitis, que es una inflamación intraocular, o cataratas derivadas, por ejemplo, de lo que se llama el síndrome pseudofoliativo. Son casos mucho menos comunes. Aquí lo que tenemos que resaltar es la relación, la que es secundaria a enfermedades sistémicas como la diabetes, que, como le explicaba, básicamente hace que, producto de un incremento de los niveles de glucosa dentro del ojo, en el humor acuoso, se altere la dinámica natural de la proteína que constituye el cristalino. Pues bien, regresemos un momento en vivo porque quiero mostrarles de manera práctica lo que son esas cataratas. Como le había comentado anteriormente, esto sería una representación de lo que es un cristalino normal. Miren la diferencia de ese cristalino normal con este cristalino. Este es lo más semejante a lo que sería una catarata senil. Fíjense que su color es amarillento. La que les había mostrado anteriormente, de un color más blanco, es lo que se llama una catarata total, donde está afectado de manera completa tanto el interior, que es el núcleo, como la parte cortical, la corteza del cristalino. Miren este tipo de catarata, por ejemplo, es la opacidad de toda la parte periférica, se los muestro con la flecha. Sin embargo, la parte central sigue estando libre. Esto sería lo que equivaldría a uno de los tipos más frecuentes de cataratas congénitas, que se llaman polar posterior. Buena parte del cristalino está transparente, pero justo en la parte posterior y central hay un área de opacificación. ¿Por qué les muestro esto? Porque la necesidad de tratar la catarata, que básicamente se hace a través de una cirugía de tipo ambulatorio, depende del tipo de catarata, pero más que de eso, depende de cómo la calidad de vida está siendo afectada por la mala visión. Es el criterio que impera al momento de decir una cirugía de catarata. Obviamente, en opacificaciones de esta magnitud, aquí no hay visión, porque en este tipo de casos vemos como la opacidad limita de manera absoluta la entrada de la imagen. Prácticamente se transforma en un bloqueo mecánico. En muchas circunstancias lo ideal no es no esperar que esto ocurra, sino que si usted tiene controles frecuentes con su oftalmólogo, cosa que debe tenerlo, particularmente si tiene diabetes, una situación como esta no llega a producirse por completo, porque la atención precoz del ojo pues permitirá lograr una cirugía sin que se afecte la calidad de la visión de una manera completa. Ok, veamos, continuamos con la presentación. Ok,
ya viendo cómo se forma una catarata, qué es lo que sucede realmente, entendiendo que es la opacidad, la pérdida de transparencia del lente natural intraocular que todos tenemos dentro de cada uno de nuestros ojos, va a ser mucho más fácil entender por qué se producen los síntomas y los signos de catarata. Aquí en esta lámina podemos observar los más frecuentes de ellos. El primero es la visión borrosa o nublada, evidentemente indolora. No hay ninguna causa que genere inflamación, no hay ninguna causa que sea relacionada con un estímulo nervioso para el dolor que esté generando la opacidad. Simplemente la visión es borrosa o nublada porque el cristalino perdió sus características de translucidez y evidentemente la imagen no puede entrar al interior del ojo. En segundo lugar, tenemos mayor dificultad para ver de noche o con poca luz, y esto es clásico. Si existe una opacidad parcial del cristalino, y esa opacidad, como les mostré anteriormente, es a predominio periférico, pero la parte central sigue estando libre, en la noche, cuando hay poca luz, la pupila va a tender a dilatarse para captar más luz del ambiente y poder obtener una mejor visión. El hecho de que el cristalino esté opaco en ciertos sectores se magnifica una vez que la pupila se dilata. Es por eso que hay mayor dificultad para ver de noche o con poca luz. En segundo lugar, la sensibilidad a la luz y al resplandor. Y esto ocurre porque al perder la transparencia y los rayos de luz, tratar de atravesar el cristalino, esas áreas opacas difractan la luz. Es como si la redirigiera una vez que trata de atravesar la luz del cristalino hacia diferentes puntos, y eso trae en consecuencia mucho encandilamiento. Después tenemos la presencia de halos alrededor de las luces, particularmente las luces artificiales durante la noche. Verán cómo pueden observar el foco y alrededor halos como de colores. Colores sin brillos o amarillentos. Esto es clásico. No solamente visión es agudeza visual. El cristalino, que ha perdido su transparencia, le resta calidad a los colores. El problema está en que muchas veces este evento suele ser tan lento que los pacientes no lo perciben. Si no se dan cuenta es realmente cuando se operan que habían perdido la capacidad de ver los colores. El siguiente es la necesidad de usar luz más clara para la lectura y otras actividades. Comenzamos a sentir que la luz es constantemente cada vez más y más insuficiente. Después tenemos los cambios frecuentes en la prescripción de anteojos. Muchas personas les ocurre que un buen día sienten que ven mal, que a pesar de tener sus lentes que acaban de hacer hace 3 o 6 meses, los lentes ya no funcionan. Cambian la prescripción, lamentablemente no se someten a un examen oftalmológico, sino que de pronto van directamente a una óptica, vuelven a hacer los lentes y resulta que cambió la fórmula, pero la visión vuelve a cambiar quizás en 1 o 2 meses. Esos cambios en la prescripción, esos cambios en la necesidad de corrección óptica son clásicos, y el cristalino está experimentando modificaciones en sus capacidades ópticas. Y finalmente, doble visión incluso en un solo ojo. Es como si viéramos sombra alrededor de las cosas. Estas son, como les digo, las características, los síntomas y signos más frecuentes relacionados con la catarata. Ahora bien, ¿se puede prevenir las cataratas? Esta es una excelente pregunta. Se ha postulado, hay varias hipótesis donde se dice que el hecho de consumir alimentos ricos en antioxidantes ayuda a disminuir o a prevenir la producción de cataratas. Esto sigue siendo un tema bien controvertido, sin embargo, en mi opinión personal, es obvio que una buena alimentación es clave, que hacer ejercicio es excelente, va a ayudar a oxigenar no solamente nuestros ojos, sino todo nuestro cuerpo. Pero en el tema de cataratas y diabetes, yo sí sería absolutamente tajante en decir que sí hay forma de prevenirlas. Si estamos conscientes de que la hiperglicemia es la responsable de que una persona con diabetes tenga de 2 a 4 veces más probabilidades de experimentar cataratas que una persona sin diabetes, es evidente que podemos prevenir muchísimas cosas. Y no solo las cataratas, sino otras complicaciones crónicas de la diabetes. Por eso, de alguna manera, una vida sana, que incluya comida en un plan de alimentación acorde con nuestras necesidades, indiscutiblemente que sí puede ayudar a prevenir las cataratas. Sin embargo, una vez que las cataratas se desarrollen, no es posible revertir ese problema, esa situación. Por lo tanto, lo ideal es prevenir. Pues bien, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Yo decidí dividir el tema de cataratas y diabetes en 3 videoconferencias porque creo que a veces mucha información, puede haber muchísimas preguntas. Entonces, fíjense que lo que hemos tratado en el día de hoy ha sido básicamente
aspectos normales del ojo, cómo esos aspectos normales al variar o al cambiar generan un problema que puede o no ser patológico, en este caso las cataratas, y como en el caso de cataratas y diabetes, la diabetes definitivamente juega un papel muy importante en la génesis precoz, la aparición precoz de las cataratas. Pero bien, vamos a ver algunas de las preguntas que nos han llegado a través de nuestro correo electrónico contacto@diabetes.com. María Martínez desde Caracas, Venezuela. Una catarata puede reproducirse. Me operé hace 3 años y siento que estoy viendo borroso de nuevo. Como comenté, de acuerdo a las explicaciones que di anteriormente, María, las cataratas no pueden reproducirse. ¿Por qué? Si el cristalino, que originalmente, supongamos, era una catarata senil, lo eliminamos en una cirugía, eso lo vamos a explicar en otra videoconferencia, y lo sustituimos por un lente intraocular, eliminando el órgano base, es imposible que él vuelva a aparecer. Ahora bien, tú haces la observación de que estás viendo borroso de nuevo y que han pasado 3 años de la cirugía. Fíjate que sí existe una situación en donde, que ocurre de hecho casi en la mitad de las personas que se operan de cataratas meses o años después de la cirugía. Y los pacientes manifiestan que comienzan a ver borroso, inclusive unas características visuales similares a las que tenían cuando tenían cataratas. Y ocurre porque cuando operamos las cataratas, eliminamos el cristalino y colocamos el lente intraocular, el lente lo vamos a colocar sobre una estructura que está ubicada en este sector, que se llama la cápsula. La cápsula es como el envoltorio que mantenía el cristalino en su lugar. Cuando se hace la cirugía de catarata y se elimina el cristalino, ese envoltorio, que es la cápsula, se conserva. Y allí se coloca el lente intraocular para sustituir las funciones ópticas del cristalino original y natural y sano por este elemento que es completamente artificial, pero requiere un soporte. Ese soporte es la cápsula. Con el paso del tiempo, la cápsula se puede opacificar y reproducir síntomas de catarata. Entonces, en ese caso, si tú tienes tus controles frecuentes con tu médico, que tras la cirugía de cataratas, si no tienes diabetes, deberá ser una vez al año, pero si tienes diabetes, debe ser mucho más frecuente, y eso te puedes poner de acuerdo con el médico para el control. Ocurre la opacificación y el médico la detecta en un examen muy simple, usando la lámpara hendidura, que es este aparato donde uno coloca el mentón y la frente. Es como un microscopio que el médico desplaza hacia adelante y hacia atrás y puede enfocar tu ojo y ver detalles de las estructuras del ojo. Una vez que detecta que la cápsula está opaca, en la misma consulta, de manera ambulatoria, se puede realizar un procedimiento que se llama capsulotomía posterior con jack láser. Y la idea es limpiar ese sector de la cápsula, liberar el eje visual, la parte central. Eso se hace una sola vez en la vida, no requiere preparación, no es doloroso, no tienes que tener reposo y se restaura prácticamente la misma visión que tenías recién operada de catarata. Así que te invito a que visites tu médico, se evalúe eso, pero también existe otra posibilidad, que si tienes diabetes, hay algún cambio dentro de tu ojo que no tenga nada que ver con el hecho de haberte operado de cataratas, por ejemplo, retinopatía diabética, algún tipo de progresión, un edema macular. Por eso insisto, si fuiste operada de cataratas y no tienes diabetes, igual debes tener tus controles anuales. Si fuiste operada de catarata y tienes diabetes, tus controles deben ser más frecuentes, porque es la única forma de poder determinar si en el fondo del ojo, en lo que se refiere a la retina, donde las afectaciones pueden llevar a la ceguera irreversible, debes hacerlo con frecuencia. El médico debe explorar esa zona, debe dilatar la pupila y chequear. Así que es importante atender ese tema. Carlos Brito desde Colombia. Tengo una catarata en los 2 ojos que se pone muy roja y tengo miedo de operarme. ¿Qué me sugiere? Carlos, poco probable que tengas una catarata. No sé exactamente a qué estás llamando catarata. Las cataratas no se ponen rojas. Puede ser que lo que tengas es algo que es muy clásico en nuestros países, en el trópico, por efecto del sol, irritantes ambientales, que la gente tiende a confundir con catarata. Recordemos que catarata es la opacidad del lente intraocular. Hay otra condición que aparece, imagínense que tuviésemos todo el ojo cubierto, que aparece en la superficie ocular, que es como una especie de carnosidad que suele aparecer principalmente del lado nasal. Este es el lado nasal de cada uno de mis ojos. Es como un engrosamiento de la conjuntiva, que es la capa que cubre nuestros ojos. Tiende a pensarse que eso es una catarata. Eso no es una catarata. El nombre técnico es un pterygium. Los pterygium generalmente son quirúrgicos
particularmente porque pueden dañar o alterar la superficie ocular, alterar la visión. Entonces es importante que consultes con un oftalmólogo. Vuelvo, repito, las cataratas no se ponen rojas. René Ortega, desde México. Tengo retinopatía diabética y cataratas. Una pregunta bien interesante. ¿Qué están comenzando? Me imagino que las cataratas. Mi médico me dice que debo esperar para operarme. Tienes retinopatía diabética y cataratas que están incipientes. Si tu médico te está diciendo que debes esperar para operarte, creo pues, que es un tema que debes conversar con él. Cuando un paciente con diabetes tiene retinopatía diabética y de pronto comienza a aparecer una opacidad en su cristalino, la decisión de operar o no operar y cuándo operar depende de varios factores. Quizás el más importante es la presencia de retinopatía diabética, la magnitud de esa retinopatía diabética. Muchos pacientes con diabetes deben atenderse primero ciertas prioridades antes de operar una catarata, así que no existe una norma estricta en ese sentido. Lo más importante es que converses este tema con tu médico. Una cirugía de catarata en un paciente con retinopatía diabética no atendida puede ser muy complicada después, pueden complicarse mucho las cosas. Entonces, es una decisión que hay que ser bien cuidadoso en el momento de tomar y debes discutirla con tu médico. Otra pregunta por acá. Tengo cataratas y mi oftalmólogo me dice que me va a operar y a colocar un lente intraocular. Tengo miedo que me lo coloquen. ¿Puedo operarme y no ponerme esa lente? Bueno, realmente antes de que aparecieran los lentes intraoculares, estamos hablando de décadas atrás, 40, 50 años atrás, se eliminaba el cristalino con catarata y no había forma de colocar el sustituto del cristalino. En consecuencia, teníamos que usar los lentes sumamente gruesos. Quizás algunos de ustedes recuerdan a sus abuelos que los usaban. Eso no tiene sentido. Hoy en día, realmente, lo ideal, lo correcto es colocar un lente intraocular. No te preocupes, quédate tranquila. Generalmente no. Los lentes intraoculares están hechos hoy día de excelentes materiales, donde no hay rechazo, donde no hay la posibilidad de causar complicaciones por la presencia de ese cuerpo extraño dentro de nuestro cuerpo. Al contrario, son tremendamente beneficiosos. Si estamos eliminando el cristalino, lo ideal es, o lo correcto es colocar algo que sustituya parte de sus funciones y realmente puedas tener calidad de vida, porque de otra manera, pues no va a ser posible, o sea, no tendría sentido hacer la cirugía. Pues bien, hay varias preguntas más. Nos vamos a dedicar a responder una a una enviando correos electrónicos. Voy a dar por concluida esta videoconferencia. Muchísimas gracias por su participación. Les prometemos que vamos a responder absolutamente todas las preguntas. Y quiero aprovechar e invitarlos para el próximo 16 de mayo a las 11 de la mañana, donde hablaremos de cataratas y diabetes, pero en este caso la segunda parte de estas 3 videoconferencias sobre cataratas y diabetes, y vamos a hablar específicamente de la cirugía de catarata. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? ¿Qué esperar? ¿Por qué es importante colocar un lente intraocular? ¿Qué tipos de lente intraocular existen? ¿Cuál es el que es más conveniente para una persona si tiene diabetes? Va a estar muy interesante. Desde ya les invito a que envíen sus preguntas para esa videoconferencia a contacto@diabetv.com. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan un muy feliz día. Gracias por estar con nosotros una vez más.